La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos. Hoy es un día especial, muy especial, porque tenemos el privilegio de tener este tiempo de fe sin barreras, un día especial, muy especial. Así que muy bienvenidos, hermanos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, ya sea Radio Vital, en la plataforma de la página web, en la plataforma de la aplicación. Y también tenemos otras aplicaciones que se pueden utilizar en diferentes lugares. Y también tenemos el privilegio de que nos sintonizan, no solamente en el momento del programa, sino también en el momento de su tiempo libre las personas, porque tenemos este programa, queda en Facebook y queda en YouTube grabados estos programas, y eso ayuda mucho para la comodidad de horarios de las personas que genuinamente tienen esa pasión, ese deseo de desarrollar sus vidas en su vida espiritual. Y todo el tiempo hablamos algo que pueda hacer que sume la realidad de lo que hoy nosotros tenemos como hijos de Dios. Estoy muy agradecido yo con el Señor, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el tiempo tenemos provisión de parte de Él, ¿no? Siempre hay provisión de parte de Él. Y quiero exponer algo que acaba de venir a mi espíritu, y tenerlo en cuenta como lo que es la realidad de los que nos llamamos cristianos, nos llamamos evangélicos, ¿verdad? Y esto es para todo el mundo, para todo. Yo me refiero al mundo, no que somos del mundo o vivimos bajo la potestad del mundo, sino hablando territorialmente, ¿no? Hermanos que viven en el continente europeo, en América, diferentes continentes. Y hoy en la mañana estuve escudriñando ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo en el versículo 9 dice: mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué tremendo que tengamos nosotros una referencia, que pertenecemos a un pueblo que el creador del universo nos haya escogido a nosotros y haya dicho: yo quiero que di tu nombre, ¿no? Que Eduardo pertenezca a mi pueblo, que sea miembro legal, legítimo de mi pueblo.
escogido real sacerdocio, o sea, la realeza del sacerdocio que hay en todo el cristiano genuino es un nombramiento y es una posición para hacer sacrificios espirituales, ¿no? Tal vez alguien piense que los sacrificios espirituales son como los sacrificios de la ley, pero obviamente le estoy hablando a aquella persona que tiene un conocimiento de la diferencia que existe del sacrificio de la ley y los sacrificios del nuevo pacto. El sacrificio que ahora haces tú es la adoración, el levantar tus manos y adorar, son sacrificios que solamente nosotros tenemos acceso, porque ahora podemos entrar a la presencia de Dios y que estando dentro de la presencia de Dios, ahí suceden cosas extraordinarias, ¿no? Yo veo a personas que están orando para que se vaya de ellos la tibieza, la indiferencia de tener una relación con Dios a la manera de Dios. Y me pongo a pensar en las personas que están dominadas por ideas de hombres y estrategias de hombres y que dañan la vida espiritual de un hombre, simple y sencillamente porque no se vive la verdad de la palabra. Automáticamente yo he escuchado que toda aquella persona que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador ya tiene salvación. Y la salvación es una realidad del hombre que tiene la salvación. Y quien tiene la salvación de a de veras tiene en su vida un testimonio de la persona del Espíritu Santo en su espíritu de que somos hijos de Dios. Y he caído en cuenta que la realidad que existe en por qué yo tengo que pedirle a Dios que me quite la tibieza o que me la indiferencia y todo ese tipo de cosas que suceden, y eso sucede en miles y miles de hermanos, sucede simple y sencillamente porque la vida espiritual tiene que ser evidenciada en nuestras propias vidas. Por ejemplo, ¿cómo tú, vamos a suponer que usted y yo ahorita, en este momento, Dios ha evidenciado de que realmente soy hijo de Dios? Pues simplemente yo le creo. ¿Por qué? Porque Él me ha evidenciado, como lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5. ¿Sí? Dice en el capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. Si una persona realmente es salvo, no puedo comprender, mi capacidad intelectual no me dice a mí por qué abandonar o por qué ser indiferente a algo que es tan poderoso, que es la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, y la conclusión mía es esta. La conclusión
es que la realidad es que muchas personas no son salvos. Son personas que se denominan cristianos, pero no tienen la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque ser salvo tiene una denotación de una manera que te hace pensar diferente. No te estoy diciendo que tengas que saber toda la Biblia. No, yo no estoy hablando de eso. Pero puedo ver la participación de algo que hace que una persona equilate y valore lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia y vemos en la palabra de Dios, dice... En la palabra de Dios, en Romanos 12:1, la Escritura dice, no yo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, o sea, muchos de nosotros, de los cristianos, yo cuando me di cuenta de que hablaba en plural, cuerpos, pues más se me hizo fuerte saber que soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. O sea, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Salvador, el Redentor nuestro, y la tercera persona de la Trinidad. Sí, vemos la diferencia. Y ahorita estoy leyéndote que le habla a los hermanos aquí. Hermanos, no le está hablando a cualquier persona. No, es un género de personas, a puros hermanos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que genuinamente tienen en sus vidas la realidad de la salvación. Que todo empezó con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto de hacer tu lista de todos tus pecados, ¿no? Sabemos eso. Simplemente el arrepentimiento tiene una manera diferente de pensar. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, ahora yo tengo una asociación con Dios. Mi arrepentimiento, si yo genuinamente me arrepentí, pues me arrepentí de mi vida que yo estaba llevando. Y ahora, sí, acepto la nueva vida y por lo tanto estoy en acuerdo con Jesús. Y en ese momento, la persona del Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida. Porque el Señor no hace excepción de fe. ¿Sí? El Señor sabe quién cree. El Señor sabe quién no cree. Entonces, una emoción no hace que yo tenga a la persona del Espíritu Santo, sino que la manifestación del Espíritu Santo es que entra en mi vida. Ahora, hablando de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me enseñó algo muy poderoso. Que dentro de lo que es la vida cristiana, muchas personas lo tienen como el que manifiesta energía. Y eso quiere decir que para ellos no es una persona. Para otros el Espíritu Santo, ¿sí?, no es una energía, es una atmósfera. Y hay muchas maneras de que cada quien le da a la persona del Espíritu Santo una personalidad. Pero el Espíritu Santo no va a dejar de ser una persona. Él es y seguirá siendo el mismo Espíritu Santo. Y la Biblia testifica que Él es una persona. Sí,
Él tiene su voluntad. Es una persona. Él tiene su alma. Créalo, que Él tiene. Es una persona completa. Entonces nosotros tenemos el problema muy grave que nos dejamos llevar por sistemas del mundo, sistemas que no pertenecen al Evangelio del reino de Dios. Y estoy hablando específicamente de porque hay mucha gente que siempre que se dicen cristianos, que siempre están batallando para levantarse, para permanecer, para vivir. Se los digo porque yo he vivido experiencias tan fuertes en mi vida como pastor, que he visto a personas que a fuerzas quieren someter el evangelio a la manera de ellos, ¿no? A fuerzas quieren vivir una vida que ellos mismos están empeñados a vivir. Pero tarde o temprano se dan cuenta de que todos los sistemas del hombre pues no van a funcionar. Ahorita tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahorita tú puedes comportarte de la manera que tú quieras con Dios. Pero Dios no va a cambiar. Te lo digo porque hay personas que genuinamente quieren y dicen: yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero realmente se están autoengañando. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué existe ese autoengaño? Precisamente por lo mismo. Porque son personas que no se han percatado de dónde se originó su salvación. Y no importa que tengas 20 años dentro del evangelio. No importa que tengas actividades dentro de iglesias. Si tú no tienes un verdadero arrepentimiento, tú no tienes salvación. El arrepentimiento no es un proceso, hermano. El arrepentimiento es el requisito esencial para que tú puedas ahora estar en acuerdo con Jesús y su palabra. Y el quien está de acuerdo con Jesús y su palabra está de acuerdo con la persona del Espíritu Santo. Quien no tiene un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo no va a obrar como Él obra. Por eso me enseñó a mí, por eso me dice, mucha gente no me oye, porque no estoy en ellos. Ellos dicen que estoy en ellos cuando están en la iglesia con una emoción y lloran, pero no quiere decir que yo estoy en ellos. Y esto ya es definitivo, aquí no hay cambios, aquí no se trata de que se moleste la persona, sino al contrario. Si tú te estás dando cuenta que tienes esto, un altibajo, y yo veo por qué tenemos todavía costumbres y tradiciones. Y lo veo en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque no tienen en ellos la ayuda que Jesús dijo. Jesús dijo: yo les voy a dar una ayuda. Van a tener una ayuda constante, 24/7. Entonces, ¿por qué no está la ayuda? ¿Por qué ahora tengo que orar para que se prenda el fuego en mí? ¿Por qué ahora tengo? Obvio que el que está en Cristo y ya tiene esa verdadera confirmación de que es una persona. Se los digo porque yo tengo tiempo que invité a la iglesia a orar en lenguas. Y dice la Escritura que el que ora en lenguas, sí, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque es espíritu nuevo, su espíritu se edifica. Y el que habla en lenguas, habla para Dios, dice la palabra. ¿Sí? Ese es el don básico. Yo le llamo el básico porque es un don el don de lenguas es un regalo para todos. A todos los que tienen el genuino arrepentimiento.
a todos los que son salvos, porque están de acuerdo con Dios. ¿Por qué muchas personas no hablan en lenguas? Porque no están de acuerdo con Dios y no están de acuerdo con la palabra. Están de acuerdo con su denominación. Pero la Biblia dice, clara y precisamente dice, de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Quiere decir que esa nueva criatura que tiene está asociado con la palabra, está asociado, o sea, está sumiso, está sometido a la voluntad de la palabra y está sometido al propósito de Dios. Y estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que creen. Nadie que no esté bajo la autoridad de Jesús o sometido a Jesús va a creer. ¿Por qué? Porque para creer conforme a la palabra de Dios, usted tiene que creer con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que de verdaderamente creen, ¿sí?, no tienen problema. ¿Por qué? Pues ellos saben que creen. Y se los digo con testimonios. Una vez un jovencito en una campaña evangelística que yo estaba presente ahí, ese muchachito era un vago, vivía en la calle, andaba en la calle, tal vez tendría 16 años, no tenía familia, no tenía techo, no tenía hogar. Pero en ese tiempo establecimos una campaña evangelística en una colonia, ¿no? Allá en México, en mi pueblo. Y teníamos, gracias a Dios, la provisión de tener la carpa, sillas, y teníamos púlpito, y teníamos un grupito que tocaba alabanzas, y teníamos muy excelente evangelista, mi hermano Francisco Félix. Dios, ese hombre cuando predicaba la salvación, gritaba con un denuedo: arrepiéntanse. Y aclaraba el arrepentimiento. Deja tu vida y tu manera de pensar y ahora sométete al reino de Dios. Ese joven ganó mucha gente para las iglesias vecinas, bueno, para el reino de Dios, pero eran personas que se acomodaban en las iglesias de las siguientes, de la comunidad donde estaba la carpa. Pero recuerdo yo bien que este jovencito llegó pues obviamente un jovencito que vive en la calle, está sentado en una silla, pues en mal aspecto, ¿no? Y la primera noche él hizo el llamado, eran desde jueves, viernes, sábado y domingo la campaña, ¿no? Era una campaña evangelística. Y el primer día ese muchachito se sentó y oraba. Mi hermano Francisco, me acuerdo que nos invitaba a 2, 3 a orar por enfermos. Y había milagros impresionantes. Pero te platico esto para que te des cuenta quién es una persona que nace de nuevo con un verdadero arrepentimiento. Ese joven, al terminar el servicio, fue y se acercó y nos dice: disculpen, ¿quién va a cuidar en la noche aquí la carpa y la silla y todo? Dice: pues estamos turnándonos, le dijo Francisco. Nos vamos a turnar cada uno va a dormir una noche aquí de los que estamos como ministros o líderes de aquí. Y dijo: ¿puedo acompañar a quien se va a quedar esta noche? Yo me voy a quedar, le dijo. Claro que sí, le dijo. Claro que sí. Nomás que vamos a necesitar una cobija y una almohada para ti. No, hijo, yo no necesito nada, si así vivo. Y ya nos platicó que vivía en la calle. Se veía, ¿no? Y mi hermano Francisco tuvo tiempo para hablar con él y amarlo. Y se comunicó con nosotros si alguien tenía un pantalón ahí que
que no usara una camisa, una corbata, y en la mañana pues llegó el desayuno también para él. En el día no se hacía nada, pues lo mandaron al peluquero también para que se pegara una arreglada de pelo, un baño, le consiguieron donde bañarse, unos tenis ahí, ¿no? Pero el joven no se quedó conforme, dijo, yo quiero una corbata. Pues no, pues rápido también se le encargó una corbata. Pues ya sabrás cómo lo vestimos, ¿no? Pero lo vestimos, ya andaba bañado, cambiado, con ropa limpia y con una corbatita ahí. Honestamente se veía elegante el tipo. El hermano. Porque ese hombre se convirtió. Inmediatamente, en la noche, ya no se sentó él atrás. Ese hombre fue y se sentó enfrente. Y se comía las enseñanzas del evangelismo, porque era puro evangelismo. Sucedió que la última noche, a la hora de ministrar, le dijo a Francisco en el oído, ¿puedo ministrar yo también? Al ver Francisco la actitud de ese joven y al verlo que Dios le daba testimonio, porque Francisco para mí era el encargado, ¿verdad? Era el líder de ahí, el ministro de ahí. Un tipazo que tenía un vozarrón tremendo, mi hermano Francisco. Y resulta que Impacto de Dios se llamaba el ministerio de ellos. Y yo los apoyaba, a mí me gustaba ayudarlos, ¿no? En lo que yo podía, lo que estaba a mi alcance. Dios me bendecía bastante, muy bien, como hasta el día de hoy. Y de una manera u otra cooperaba. Y a la hora de ministrar, pues le dijo, sí, claro que sí, ¿cómo no? Le dijo. Nomás acércate a mí, le dijo. Nomás yo te voy a ir diciendo a ese y para que obviamente cuidar, ¿no? Y sí, sucedían milagros, gente que no podía caminar, se ponía, pues Dios los sanaba de la cintura, a otros de un tumor se desaparecía, personas que tenían problemas con los ojos, de diferentes tipos de milagros. Y Francisco pues le daba oportunidad, ¿no? Personas que le decían, ¿cuál es tu problema? No, tengo problemas en mis dientes. Ok, vamos a orar. Ven, le decía al joven, pon tus manos y vamos a orar, le decía, por los dientes de esta persona. Tiene problemas en sus encías, tiene problemas en sus dientes. Y el muchachito cerraba los ojos, ponía sus manos sobre la cabeza de esa persona y oraba a Dios y decía, Señor, en tu nombre, oro para la manifestación de milagros, que sea sano, completa. Terminaba de orar este hombre y luego pues oró por 2, 3 personas, fácil. Y cuál fue la sorpresa de que al terminar de ministrar, levanten la mano quien haya recibido algo que... Y 2, 3 levantaron las manos de que ese joven había orado. ¿Cuál fue la sorpresa para Francisco y para mí y para todo el equipo? Que mientras él oraba, personas recibieron muelas de oro y muelas de plata. Dios puso oro y plata en los dientes de esas personas. A mí no me lo van a platicar porque yo estaba en un barrio. Ahí no se pudo ver. Tú sabes cómo se la manejan 2, 3 falsos, ¿no? Aquí no había, mano. Gente de barrio que vive apenas tortillas y frijoles y viven al día. Ahora venían con sus muelitas llenas de oro. ¿De dónde? ¿Cómo iban a ir a un dentista? Pues era hasta lógico creerle, no necesitabas ser muy espiritual para saber que Dios había manifestado un milagro. El punto está cómo Dios honra lo íntegro. El problema fundamental de muchas gentes que van a las iglesias es que para ellos no es importante la fidelidad a Dios.
Porque si fuese importante, fueran fieles. Tú no te irías de la iglesia el día que agarras dinero para no diezmar. Tú no harías eso. ¿Por qué lo haces? Porque tú crees que eres más inteligente que Dios. Tú no dejas de ir a la iglesia cuando ya las cosas se levantaron en tu vida. Tú no haces. ¿Sabes por qué lo haces? Porque aún tienes un problema con el verdadero arrepentimiento. Cuando ya no te comienza a importar esa pasión, ese deseo, el problema está en la raíz de la causa. Y le echas la culpa a aquello, al otro, a esto, al otro, menos que tu condición de tu vida espiritual. La Biblia dice que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. No dice que si te haces cristiano vas a vivir en luchas y pruebas y vas a vivir... No, esas son consecuencias de la gente que aún todavía cree ser salva y no tiene la salvación. La salvación es algo que es algo maravilloso. Es como la madre y el padre de familia que esperan a los 9 meses que nazca su niño. Y el niño ya está ahí. Ese no va a ser una realidad. Ya existe el bebé, ya está ahí el bebé. Ahora el cuidado del bebé es diferente. Porque cuando estaba en el vientre de la mamá, el bebé necesitaba un cuidado. Dentro del vientre de la madre, la nutrición de la madre, la paz que tiene que tener la mamá, el ejercicio que tiene que tener la mamá. O sea, todas las características que demanda un embarazo genuino para que ese bebé no escuche gritos, pleitos, mientras esté en el vientre, porque oyen, perciben. Toda mamá que es lastimada emocionalmente, transmite al bebé ese odio, rencor, ese resentimiento. Fíjate, el trato de una linda madre y un lindo papá cuidan al bebé en el vientre. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Para ellos el bebé ya existe. Físicamente no está, pero está en el vientre. Nace el bebé y ahora tienen otro cuidado. El cuidado es alimentarlo a su tiempo, cambiarlo, bañarlo y tener una atmósfera preciosa dentro de esa casa. Sí, profetizarle al niño. Al niño que tú le profetizas, ese niño, muchos no creen. Pero el niño ya está oyendo. No entiende porque no tiene capacidad intelectual, pero sí tiene un sentido que en su espíritu se queda la información. Porque ese espíritu nacido de nuevo. Es un espíritu que nació de nuevo físicamente, pero tiene información. Al niño que nace en un hogar donde no se conoce a Cristo, pero se le habla al niño. Le decía a mi esposa entre los judíos, el niño desde que nace, desde el vientre de la madre, la palabra que más escucha ese niño es shalom. Siempre se saluda con el shalom. Nada falta, nada sobra. El niño está en el vientre y shalom, porque se va, regresa y shalom, 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 ¿sí? Y el niño sabe que shalom, shalom, nace el bebé y sigue el shalom, el saludo de todos, van a ver al niño y shalom, y se despiden del niño, shalom. ¿Qué oyó ese niño toda su vida? Nada falta, nada sobra. Porque después supo qué quiere decir shalom. Oh, cuando le cayó el 20 al niño que era niño, era normal para él. Es como cuando le preguntan a un judío, ¿cómo le hacen para ser prósperos? Fue la naturaleza de lo que toda la vida oyeron. Y la bendición de Dios, obviamente, que está sobre ese pueblo. Entendamos que puedes dejar un estilo de vida que estás viviendo por no tener un honor y un respeto a lo que la palabra, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y ahorita le decía que a esos le llama hermanos. Dios le llama, al que genuinamente se ha arrepentido, le llama hermanos. Y dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Pero voy a leer aquí en Santiago. Aleluya. En Santiago. Aleluya. En Santiago está. Aleluya. Sí, aquí. Dice la Escritura. En Santiago. Sí es Santiago. Aleluya. Aleluya. Quiero. Aquí está. Hermanos, le vuelve a hablar a los hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ahora le habla a hermanos que se extraviaron de la verdad. Yo estoy hablándole a personas que creen vivir en la verdad. Y ahora aquí Santiago dice a los hermanos que se extraviaron de la verdad. Y muchas personas no creen en esto. El dejar de vivir la verdad es un extravío en la dimensión espiritual. Y sé que lo hago esto porque quiero que vivas y dependas de Dios, disfrutando de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, ¿cómo le llama Dios al que se extravió de la verdad? Dígalo usted. Aquí está escrito en el versículo 20, o léalo usted en su casa para que no diga, este pastor, qué gacho, qué fuerte habla, qué duro. Me dijo una vez una persona, pastor, ¿usted tiene muchas piedras o qué? No. Hermanos, ya se acabó el tiempo de jugar a la iglesia. Ya se acabó, ya estamos en unos tiempos donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad en todas partes del mundo. Ya comienzo a oler un mover diferente, hermanos. Las personas que no van a querer vivir la santidad y la integridad de Dios, créanlo, Dios le llama pecadores. ¿Por qué? Porque no vas a vivir la vida cristiana a tu manera. Es por eso que el punto de partida es que es el arrepentimiento. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la persona que se arrepintió, que dijo, ok, ya no voy a pensar como yo pienso, voy a empezar a pensar como Dios quiere que yo piense conforme a su palabra. Y volviendo aquí a las Santas Escrituras, en Santiago capítulo, es el capítulo 5, el último, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, fíjate bien lo que dice la Biblia, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya, aleluya. No, hermano, de todos modos se va a ir al cielo. No se va a ir al cielo porque la Biblia dice ahí, salvará de muerte. Tengan mucho cuidado con lo que oyen. Tengan mucho cuidado cómo se conducen.
yo le digo a alguien que me está oyendo muy atentamente con la ceja puesta así levantada, te conviene comenzar. Te conviene comenzar, empezar. ¿Por qué? Porque para Dios, mientras hay vida, hay esperanza. La bendición va a caer sobre tu vida. No sobre el pastor que le vas a llevar los diezmos, porque el pastor que está dependiendo de tus de sus diezmos de las ovejas, ese pastor no está confiado en Dios. Bienaventurado el pastor que confía en el Señor. ¿Por qué? Dígame usted, el pastor que vive en santidad y en integridad y le es genuino a Dios, ¿tú crees que Dios lo va a abandonar? No lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él promete no abandonar a aquel que genuinamente le honra en espíritu y en verdad. Porque Él mismo lo tiene escrito: yo voy a honrar a los que me honran. Y yo compartí algo en la iglesia. Yo estaba pasando por una situación muy tremenda en mi pensar. Y prácticamente le dije a Dios: Señor, ayúdame. I need you help. Y le dije: precioso Espíritu Santo, tú eres el que me ayudas. Así oí la voz de Dios y me dijo: Éxodo 14. Éxodo 14:14 me dijo. Así inmediatamente. Y te lo voy a leer porque eso fue para mí, para mi vida personal. Y sucedió que en cuanto sucedió eso, que le pedí ayuda al Espíritu Santo, vino a mí una manifestación sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo habla a tu espíritu, sucede algo sobrenatural. Y ese algo es muy significativo. ¿Por qué? Porque inmediatamente sucede lo que el Señor te habla. Y desde ese momento, aleluya, aleluya y gloria a Dios. Éxodo 14:14. La palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es todo lo que dice. Eso fue lo que me habló el Espíritu Santo. En cuanto me habló, supe que ese tipo de tranquilidad que vino a mí fue una tranquilidad divina. No que no estaba tranquilo. Por fe estaba tranquilo. Pero cuando vino la palabra y entró en mi espíritu, vino un smooth, algo, no sé cómo expresarlo. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos que me están escuchando, que me están oyendo. A mi hermano Oscar Girón, Sandra Robledo, a mi hermano Fabián Camilo. Muy bienvenido, mi hermano Camilo. Gloria a Dios. Pues te estoy compartiendo algo que es crucial en la vida de un creyente, que es el problema de querer a fuerzas que las personas vivan dependiendo de Dios. Porque dice la Escritura: mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. ¿Por qué los hijos no hacen la palabra? ¿Por qué cuando quieren? ¿Por qué están viviendo como están viviendo? Simple y sencillamente porque necesitan ayuda, necesitan convertirse, necesitan el verdadero arrepentimiento.
Sí. Tengo aquí que leímos en Romanos 12:1. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué lidia una persona con los deseos de la carne? ¿Por qué lidia uno con los deseos de la mente tantos pensamientos malos? ¿Por qué lidia uno con los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué batalla tanto? Si donde la misma Biblia, ahí en Romanos, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Por qué no están pensando multitudes de hermanos en las cosas del Espíritu? ¿Por qué no se piensa en las cosas del Espíritu? ¿Por qué estoy pensando en la lujuria, la lascivia? ¿Por qué estoy pensando en aquel? Porque el problema está en tu fuente. Aquí está escrito: porque los que son de la carne piensan conforme la carne. La misma Biblia te identifica: eres un carnal, eres un pecador. Ahí está en Santiago, yo no dije. Tal vez no has nacido de nuevo, porque el que realmente tiene un verdadero arrepentimiento, vuelvo a decirte, el arrepentimiento es simplemente estar en acuerdo con Dios y su palabra. Cuando Dios sabe que tú estás de acuerdo con Él y dices: amén, Señor, hágase tu voluntad. Fíjate cómo Dios, muertos espiritualmente los discípulos que andaban con Él, cuando le dijeron: enséñanos a orar, ¿cuál fue la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿Qué estaban pidiendo? Que Cristo entrara en ellos, que Cristo es el reino. Y luego dice algo muy simple, pero tan profundo: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué no se hace la voluntad de Dios? ¿Por qué se hace la voluntad tradicional de las iglesias evangélicas? ¿Quién es el que sufre? ¿El padre de familia que no sabe qué hacer? ¿La madre de familia que no sabe qué hacer? Se la llevan todo el tiempo peleándose con el diablo, todo el tiempo peleándose con la carne, porque la raíz de la causa, ¿qué es? Eres salvo. Es normal que un pecador peque. Es normal que le roben los diezmos. Pues ¿cómo no? Pues es normal, el pecador eso es lo que hace. El pecador no va a la iglesia porque es pecador. Yo estoy de acuerdo que todas las personas tienen, todos los que son verdaderamente salvos, y entrar en materia por el tiempo, ay, se me acabó el tiempo. Sí. Dice: no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. No dejes. En cambio, dice: entréguese completamente a Dios, porque antes estabas muerto, pero ahora tienes una nueva vida. Le está hablando a aquella persona que dijo: yo estoy de acuerdo contigo, y me estás diciendo que no preste ahora mis ojos, que no preste mis oídos, que no preste... Leíamos ahorita en Romanos, en Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Dice que el pastor no los va a presentar por ti, tú los tienes que presentar. Y ahora venimos y encontramos en Romanos 6:13, yo tengo varias versiones, y la que más
me impactó tanto que no tengo el tiempo para estar en este tiempo de la radio, pero dice la versión TLA, no sé qué quiere decir TLA, dice: ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Aleluya. Pero antes de terminar, quiero hablar de algo que está relacionado al arrepentimiento. ¿Sí? Y aquí lo tengo. Dice la escritura aquí: fíjate lo que dice la escritura. Mucho antes de que se le llamara cristianos, sus discípulos su discipulado comenzó con el llamado de Jesús. Se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguirle. Ellos necesitaron ejercer su voluntad para seguir a Jesús. Esa nota me llamó la atención. Ellos tuvieron que aportar. A mí me ha tocado ver casos donde mujeres, por testimonios, que se convirtieron a Cristo de una manera impresionante, genuinamente amando a Dios, y el marido de ellas, el marido no. Y el marido comenzó a pelear con ella porque iba a la iglesia. Pero la mujer sabiamente no lo dejaba sin comida, atendía todo lo que haceres, ¿sí? Solamente el día de los servicios, ella iba al servicio. Y cada vez que venía del servicio recibía su merecido. Golpes. No quiero que andes yendo, pero ella se iba al culto porque él no estaba cuando ella se iba. Y decía: si vengo y no estás, cuando llegues. Llegó el día que el hombre fue tan desgraciado y tan cruel que ese hombre la dejó a dormir afuera a la mujer. No le abrió la puerta. Y la mujer en la mañana, cuando le abrió la puerta, entró, se puso su mandil, se lavó sus manos y preparó su desayuno y le sirvió el desayuno. ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Una mujer llena del Espíritu Santo. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El hombre ya no pudo más. El hombre, ¡bum!, cayó la unción de Dios sobre de él, y no hay quien no se arrepienta cuando el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios cae, todos hablan en lenguas. Si no, pregúntenle en el día de Pentecostés, cuando cayó la presencia del Espíritu Santo. Cuando descendió por primera vez, ¡pum!, sobre de ellos. A nadie le preguntaron: ¿tú crees en hablar en lenguas? No, todos hablaban en lenguas. Muchos niegan con su vida a la persona del Espíritu Santo, pero no quiero irme ahí. Dice en Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que posees? No te está hablando del rancho, de la avioneta, de lo que tienes. No, te está hablando de lo que posees en el corazón. Yo conozco vaqueros llenos del Espíritu Santo. Yo conozco empresarios llenos del Espíritu Santo. Que Dios los usa en muchas áreas.
¿Pero por qué? Mira lo que dice ahora aquí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Voy a leer otro antes de que se acabe el tiempo. En Juan 6:66. Ándele, 3 seises, no se asuste. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta encajan los números, ¿no? No quisieron cambiar su manera de pensar. Está igualito que ahorita mucha gente no quiere cambiar su manera de pensar. Y está segurísimo que va para el cielo. Qué chasco se va a llevar cuando lea Santiago. Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvarás de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Son mentiras, hermanos, que todos vamos a ir al cielo si vivimos en pecado. Son mentiras, son mentiras. Si yo supiera que si así fuese, excuse me. Pero gracias a Dios que sé la verdad. Voy a compartirte más versículos. El nombre de cristiano tiene un significado muy profundo. Es que perteneces a Cristo. La mujer que tiene un esposo y que lo ama y que lo cuida, esa mujer es virtuosa. Intercede por él. No se asocia con él para que el marido haga lo que quiera. La mujer se mantiene, porque la salvación es individual. No vas a llegar a la presencia de Dios y le vas a decir: es que el marido que me tocó fue un desgraciado y ya ves, le tuve que seguir el rollo. No. Tienes que guardar tu salvación y velar por ella. Se acabó el tiempo, hermanos, pero bueno, no se acabó el tiempo, se terminó el programa. El tiempo vamos a seguirlo. Acabo que gracias a Dios, el que sostiene esta radio es Dios. El que nos ha tenido hasta este día es Dios. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Ser discípulo de Cristo, hermanos. Pero no me voy a ir antes de compartirte un versículo que es necesario que lo compartan. Y desde ayer lo perdí, ese versículo. No lo puedo creer. Yo lo imprimí para tenerlo y compartirlo. Señor Jesús, no lo puedo creer. Aquí lo tengo. Y ahí les va. Marcos 8:34. Hermanos, pongan mucha atención. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra niéguese es exactamente arrepentimiento. Niega tu manera de vivir, tu manera de pensar, ya, para que puedas ser discípulo. Ahora, ese mismo versículo lo tengo en varios, pero te voy a leer el TLA, que no sé qué quiere decir, es una versión. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que volverse de hacer su propia voluntad.
tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo digo. Qué bendición que podemos morir juntamente con Él. Si habéis muerto con Cristo. Pero para poder morir con Cristo tuviste que tener un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no te va a importar la manera que vas a pensar. Vas a decir, es un deleite. Para mí la palabra es espíritu y es vida para los que la hallan. Ahora tu voluntad va a ser la palabra de Dios. Tu inteligencia va a estar basada en la palabra de Dios. Tu descanso y tu reposo va a ser permanentemente en Dios. ¿Por qué? Porque siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Tu servidor y amigo Eduardo Urrea. Sigue, te espero. Vamos a seguir hablando sobre este mismo tema. Compártelo. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.